Me encuentro ahora mismo en el medio del pasaje de Drake, en el mar de Escocia, entre Tierra del Fuego y la península antártica, justo en el medio. Y acabo de vomitar. Es de mis únicas veces vomitando, así que eh, fue entretenido. Hoy tuve un encuentro interesante, una ballena. Otro encuentro interesante. ¿La escucharon? Bueno, lo que estaba diciendo es que hoy fuimos a una isla donde había una colonia de pingüinos y, y era el primer momento en que tocaba la península antártica, literalmente la península. Entonces me, me senté un momento a conectar con, con la península y a pedir permiso, como ir a golpear la puerta para pedir autorización, como diciendo, estoy acá, me gustaría poder entrar, estoy listo para recibir la información que he venido a buscar y entonces, bueno, vengo a pedir permiso. Y cuando hice la conexión con el territorio justo enfrente de mí, hablando con la montaña directamente, se desprende un pedazo de hielo que cae al mar y hace todo el espectáculo que fue, wow, un sonido impresionante. Y fue como la confirmación de, wow, me escucharon, ¿no? Y eh, estoy bien recibido, digamos, o me sentí conectado con el territorio en ese momento. Y lo que recibí fue un mensaje que fue, obsérvate, obsérvate en el espejo. Y en ese instante que me dice esto, ¿no? Que me resuena en mí eso de obsérvate en el espejo, llega un chico que trabaja en el barco, que es un guía, un salvatista de mar, eh, argentino, y empezamos a hablar y me empieza a preguntar sobre por qué estaba ahí, y empezamos a hablar sobre básicamente un resumen de mi vida, de su vida, eh, y, y bueno, teníamos casi la misma edad y me dice, yo nací el 5 de agosto, yo el 4 de agosto. Eh, y fue como un momento espejo de reflejar toda la vida, de hablar de toda la vida. Y justo esa mañana yo había estado un poco como meditativo porque la sensación que me había dado era como que estoy en tantas cosas, tengo tantas cosas que hacer, en tantos proyectos y no sé cuál es mi foco, dónde me tengo que poner, qué es lo que tengo que hacer dentro de todo eso. Estuve escribiendo una conversación entre el yo y el soy referente a esto y a las horas, cuando estuve en la isla y se me dio el permiso, enseguida se me reflejó para hacer un replanteo de todo lo que yo soy, de lo que hago, de lo que explico, como afirmando desde dónde lo tengo que hacer. Así que fue muy bonito ese encuentro como de reflejo, ¿no? Y encima me dice,
tengo un hermano gemelo, un hermano mellizo. Y básicamente la razón por la cual vine acá es por las líneas que vengo siguiendo de cuando me dijeron, el mensaje fue enfrenta a los gemelos, enfrenta a los mellizos, que tiene que ver con la espiral áurea, la espiral Fibonacci, con las Islas Malvinas y con todas las historias de Apolo y Artemisa, bueno, todas las historias de mellizos, ¿no? Entonces fue como espejarse, como mirarse en el espejo. Fue muy interesante esta mañana en ese sentido. Así que fue una bonita recepción al continente antártico. Y bueno, estando acá, les cuento un poco la historia de por qué estoy acá. Toda esta historia comienza con el puente de Rama, en realidad. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el camino de Rama, el puente de Rama, tuve que ir a la India a buscar cierta información en relación a algo que se había perdido? La historia decía que alguien había robado algo de la estructura universal, había sacado algo del lugar, y eso nos mantenía todos atrapados en una misma realidad, en una Matrix, por decirlo así, ¿no? Se escucha siempre, todo el tiempo, sobre estamos atrapados en la Matrix, y yo siempre digo que en realidad nosotros somos la Matrix, pero claramente podemos atraparnos en nuestra propia personalidad, en nuestro propio ego, en nosotros mismos, porque hay algo que se pierde dentro de nosotros. Y la historia que me llevó hasta la India fue todos perdemos algo dentro nuestro que estamos buscando, todos estamos en una búsqueda, pero si todos somos eco de una misma cosa, entonces ¿qué se le perdió a esa única cosa? Hay algo que se le perdió al uno, al yo soy, y que nosotros somos un reflejo de todo eso, que estamos buscando completarlo. Cuando digo nosotros, no me refiero a humanos, sino a todo. De hecho, entre un protón y un electrón ya están buscando una carga positiva o una carga negativa opuesta, ¿no? Una carga energética opuesta. Entonces ya desde lo más esencial de por qué existe un átomo, hay una búsqueda de algo que se perdió, de algo que no se tiene, que no se puede completar por uno mismo. Y en esa búsqueda la intención era, bueno, ¿cuál es el origen de ese conflicto? ¿Cuál es el origen de eso que estoy buscando o que todos estamos buscando? ¿Cuál es el origen de eso? Y todo esto me llevó a entender que había que en la estructura universal, en la estructura esencial del universo, hay algo que falta, que se perdió, que se movió de lugar. Y eso hace que todo lo que exista, que todo lo que existe hoy, esté fuera de su lugar, esté buscando dónde ubicarse. O sea, hay desarmonía y estamos buscando la armonía todo el tiempo, porque hay una partecita que se perdió. Y todas las historias llevaban a que ese eco de esa historia nace en el CERN, cuando empiezan a investigar las partículas esenciales del origen, cómo se creó el universo. Se empiezan a romper partículas que son esenciales para la estructura cósmica, que van más allá del tiempo y del espacio,
y cuando una de ellas se movió del lugar, todo lo demás se movió del lugar desde el origen. O sea, como si desde la Tierra estuviera ese error fundamental que se está tratando de corregir. Pero que no es solo la Tierra, sino que son muchos planetas en muchos lugares que han pasado por lo mismo. Y en todas las historias de la mitología se habla de esto, ¿no? De alguien que se pierde, de alguien que es raptado. En el caso de la India era Sita, que es raptada de las manos de Rama, quien es la encarnación de Vishnu, que vino a traer orden a la existencia. Y este puente es creado para rescatar a Sita, que está del otro lado, en Sri Lanka. Y lo que veía de este puente es que en realidad es un puente arcoíris, que no es algo mágico, sino que son las combinaciones y aleaciones alquímicas de todos los componentes químicos de la tabla periódica y aquellos que todavía no se encontraron, unificados todos en una armonía que parece una espiral, que es como un puente arcoíris, y que Rama lo construye con flechas, tirando flechas, que en realidad son fotones, son ángulos de posición de las partículas fotónicas que ordenan la estructura de protones y electrones. Ese movimiento de las flechas, de las partículas que se dirigen en una específica dirección, es lo que crea este puente. Pero faltando Sita, faltando ese aspecto, el femenino, el que le da lógica a todo, a la esencia de todo, entonces el puente se rompe. Y este puente también está relacionado a nuestro mundo interior, a las energías que tenemos en nuestro mundo interno, los chakras, por ejemplo, las emociones. Es el puente arcoíris interno. Entonces, así como se rompe algo en el puente general, en el puente global o universal, todos nosotros, todos los seres vivos que existimos, también perdemos ese eje o esa partecita dentro de nosotros que hace que estemos fuera de nosotros. Estemos buscando ser como el otro o cumplir algo en función de completar algo que se perdió. Entonces, cuando estuve en la India, la sensación fue: hay que buscar esta parte perdida para completar ese puente entre el cielo y la tierra. Y en Egipto, esa historia es la de Osiris, cuando Osiris es cortado en 14 pedazos por su hermano y los esconde en diferentes partes del Nilo. Luego Isis y Neftis tienen que ir a buscar esas partes y conectarlas. Y el pedazo perdido, el que no lograban encontrar, era el pene, que es el obelisco, que es la conexión cielo-tierra, que abre las puertas entre sol, estrellas, para que descienda esa información a nuestro mundo, que es Horus, la luz, el fotón. Y esta historia, esta información me fue llevando por diferentes lugares, uno de ellos obviamente de la India a Egipto, a tratar de entender qué es esa parte, ese eje que hay que recuperar, que hay que poner en su lugar. Y dentro de todas esas informaciones estaba el eje de Osiris. El eje de Osiris es el eje del ser, el eje de Dios. Es como el punto donde se sostiene todo. Y en ese punto donde se sostiene todo
es la columna de Osiris, la columna vertebral, que cuando nos ponemos rectos como el eje de la Tierra, encontramos los talones. Los talones son los que ponen todo el peso, o sea, todo el peso del cuerpo se basa en los talones. Y entonces, ¿qué significa? Que cuando uno pierde el eje es porque el talón no está firme. Y si nos fijamos en todas las mitologías, todos los héroes o los que crearon el reino de Dios en la tierra, o se enfrentaron a la oscuridad y se convirtieron en héroes y tenían la fuerza del universo o el conocimiento universal, todas sus historias estaban relacionadas a talones. El talón de Aquiles, el talón de Jacob, fundador de Israel, los talones de Hermes, por donde vuela con las alitas. Si nos fijamos en las historias, el talón es fundamental y es el punto de debilidad, porque es donde, si no estoy firme en mi talón, si no sé dónde poner el talón, entonces pierdo mi eje, ¿no? Pierdo el eje. Entonces, perder el eje es como perder el pene de Osiris, ¿sí? Que es ese obelisco que representa el centro. Y por lo tanto, si se pierde ese pedacito en el universo, todo lo demás no tiene sentido, todo lo demás parecen pedazos que están desparramados por la realidad. Entonces los elementos químicos dejan de tener su divinidad alineada con el eje del ser y pasan a ser elementos químicos por cualquier parte de la naturaleza, que no se entienden como divinidad, sino que se entienden como elementos para crear otras cosas. Y así con todo, ¿no? Con los continentes, con los planetas, con nosotros mismos, nuestros órganos, nuestras emociones, la ciencia, las religiones, la cultura, todo pasa a ser como si fueran cosas separadas, porque no hay un eje. ¿Dónde estás yendo, no? Ese es el eje de Osiris, o el pene de Osiris, o en este caso Sita para la historia de Rama, y bueno, y un montón de otras historias, ¿no? Como el árbol de la vida y demás. Y entonces había un mensaje ahí que decía el talón, y el mensaje me lo decían en inglés, porque talón en inglés es heel, que suena exactamente igual a sanar, heal. Entonces decían, tienes que sanar el talón, heal the heel, sanar el talón. Era como el talón de Aquiles, ¿no? O sea, sanar el talón. Y me mostraban como que una flecha, que sería como un fotón, una partícula, rompió ese eje del mundo, rompió ese eje del talón. Y entonces me mostraban que ese eje se había construido en Egipto, y que al haber sido roto ese eje, con, no sé, si con los experimentos del CERN o con qué, al haberse roto ese eje, el ángulo de la dirección de la luz se modificó, y por lo tanto todos estamos apuntando en conciencia a un lugar totalmente diferente al que debíamos apuntar. ¿Y esto a qué se refería? Que cuando estábamos en Egipto, el mensaje del árbol de la vida fue: el ángulo es el incorrecto. El ángulo está entre 137 y 138, pero es el incorrecto. Yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, estaba canalizando. Y después dice, la respuesta está en 1679. Yo no entendí nada porque me hablaban en números, pero delante tenía dos personas que entendían de números y que me dijeron que 137.5657 es el ángulo en que crecen las plantas. Cuando una semilla se abre y crecen las primeras hojas,
la primera hoja apunta a una dirección y la siguiente apunta en ese ángulo, 137.57. Ese ángulo, después otra vez el mismo ángulo y sale la tercera hoja, el otro ángulo y sale la cuarta hoja, y así se va utilizando ese ángulo, que es el ángulo es un número áureo, es un ángulo áureo que es uno de los códigos divinos, ¿no? Yo no sabía esto, pero me decían, el ángulo es el incorrecto, está en dirección incorrecta. Y empezaron a decir, está todo encerrado en una caja que debe encender la chispa divina, y que ahora mismo no lo está haciendo, está en el lugar incorrecto. Entonces otra de las personas que estaba ahí con nosotros apunta de la pirámide, hace los cálculos matemáticos geométricos de la pirámide apuntando al norte, y hace el ángulo 137.57 y la línea pasa encima de Meca, justo por encima de Kaaba, que es la caja negra de la que se refería. Pero pero el ángulo estaba erróneo, decían, el ángulo está equivocado. Entonces, para poder corregir el ángulo teníamos que mirar hacia el sur, no hacia el norte, hacia el polo sur, la Antártida. Entonces cambia el eje, y al cambiar el eje y abrir el ángulo 137.57, lo que da es Ushuaia. Y habrán notado que toda la zona de Tierra del Fuego, que es el inicio de la Kundalini del planeta, Tierra del Fuego, se parece a un pie. Y Argentina, una mujer embarazada que está parada sobre ese talón, que son las montañas de Darwin en Chile, y la Batalla en Argentina. Justo en ese lugar es donde empieza el talón. Y si se traza el ángulo 137 desde cada uno de los templos de Egipto, siendo todos los chakras del Nilo, y se pasan en ese ángulo hacia el sur, atraviesa todo el pie de Argentina, toda la zona de Tierra del Fuego. Y esa era la profecía que recibimos en 2017, que decía, cuando todas las flores crezcan en el fin del mundo, el planeta cambiará. Y esto tiene relación con algo muy interesante. Lo interesante de esto es que el sur de Egipto, donde están todos esos templos, se le llama la Tierra del Oro. Y Argentina viene de la palabra argentum, que es plata. Plata y oro son los dos extremos, que serían la luna, plata, y el sol, el oro, y que los dos generan el puente arcoíris, porque el sol tiene toda la luz de los colores, el oro tiene toda la luz, emite toda la luz, y la plata la refleja para que se puedan ver los colores del arcoíris. Entonces, si se hace la conexión de todas las flores, de todos los templos de Egipto hacia los pies de Argentina, lo que se ve es el puente arcoíris entre el sol y la luna, entre el masculino y el femenino, entre lo intocable que es Egipto, la zona divina, digamos, el eje del mundo donde está Osiris, pero bajado a los pies de la Virgen, a los pies de la Kundalini en Argentina, la mujer de plata. Y en alquimia hay la combinación exacta entre plata y oro. Todavía no se ha podido realizar esa combinación exacta, 50 y 50%. Se le llama electrum, y electrum es la combinación para crear el puente arcoíris en la alquimia, ¿no? Es una combinación perfecta entre oro y plata. Y si se ve ese ángulo, vemos el puente arcoíris. Por eso quise venir acá. Y toda esta historia comenzó por Escocia. Toda la historia comenzó que
Peter Higgs se dio cuenta de cómo romper esa estructura del tiempo para entender la esencia del universo, se dio cuenta de esto cerca de Inverness, en Escocia, y por eso todo me llevaba a Escocia, Escocia, Escocia. Acá es donde empezó la idea, acá es donde tenemos que volver a conectarlo todo. Y acá mismo, donde me encuentro ahora, se llama Mar de Escocia, Mar de Escocia. La placa tectónica de Escocia. Fíjense qué forma tiene la placa tectónica de Escocia. Un pene. El pene de Osiris. Entre el talón de plata y la península antártica que representa la mente del mundo. Encontrar el eje en la conciencia planetaria. Así que por eso estoy acá, atravesando la placa Escocia. Muchas historias.